Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a el espacio de la salud de 90 minutos. Hoy hablaremos acerca de la salud auditiva. Para eso tendremos a una experta con nosotros, quien es la doctora Sandra Tamayo. La doctora Sandra Tamayo, les doy en contexto, es fonoaudióloga de la Universidad del Valle, especializada en audiología y actualmente tiene más de 17 años de experiencia de trabajo en la clínica visual y auditiva del hospital de la clínica visual y auditiva del Instituto de Niños para Ciegos y Sordos. Doctora, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y aquí estoy pues para la que ustedes requieran. Doctora, primero explíquenos qué hace una audióloga, cuál es su labor, cómo es su experiencia. Bueno, una audióloga es una rama especializada de la carrera fonoaudiología. Y como su palabra lo dice, nos especializamos en realizar pruebas auditivas, pruebas de vértigo, rehabilitación auditiva, salud auditiva, todo lo que tenga que ver con la audición. Doctora, ¿y cuál es esa importancia de cuidar de la salud auditiva, sobre todo desde la infancia? ¿Qué se debe prestar atención y cuáles son esas señales de alerta? Desde la infancia es muy importante porque la audición es la entrada al lenguaje, o sea, que el niño desarrolle el lenguaje. En la actualidad ya se realizan pruebas desde que nacen para saber cómo está su estado auditivo y de ahí tomar medidas si hay algún problema o simplemente como control. Entonces, si una persona no escucha bien, su calidad de vida se va a ver afectada en todos los sentidos, desde la parte emocional, social, educativa, intelectual. Entonces, por eso es de vital importancia siempre estar pendiente del estado auditivo de las personas, ya sea niño, sea adulto, en la edad en que estemos, nunca está de más. Doctora, ¿y cuáles son esas enfermedades auditivas que son más comunes y cuáles son sus posibles causas? Bueno, existen diferentes causas, desde las adquiridas hasta las congénitas. En la infancia suelen darse otitis medias, ya sean agudas, crónicas, que son, o sea, que se presentan principalmente porque los niños en estas edades presentan muchas enfermedades gripales, entonces suele darse mucho. O también adquiridas, que pueden ser desde el embarazo o puede ser por la genética de los padres. Y también hay otras patologías como la otoesclerosis, que son problemas en oído medio que ya nos da en la edad adulta, o también otras que son adquiridas por ruido, por no tener una buena salud auditiva, es decir, cuando hay exposición a ruidos que causan trauma acústico, a música, sonidos altos. Teniendo en cuenta lo que nos contaba sobre el ruido, ¿qué tan importante es cuidarse, por ejemplo, del volumen de los audífonos o cuando asistimos a eventos masivos y que de pronto el ruido puede exceder mucho? ¿Es recomendable de pronto usar tapones? ¿Qué podemos como que hacer quienes asistimos o quienes usamos los auriculares para contrarrestar un poco de pronto el daño que pueda darse? Bueno, en este momento, y pienso que a pesar de que supuestamente se tiene más conciencia, como más sensibilidad del tema, creo que no se cumple. Cada vez los ruidos son más excesivos, o sea, se pasan de los decibeles que deben o que son aptos para la audición. Por ejemplo, ya más de 85 decibeles es demasiado alto y empieza a causar trauma en el oído, a dañar el oído. Y esto se da mucho en discotecas, en conciertos, incluso si pasas por la calle hay parlantes que tienen negocios comerciales a unos altos volúmenes, los equipos que sobrepasan lo que deberíamos nosotros tolerar o considerar que sea sano. Entonces, lo de los protectores es muy bueno, tanto para salir incluso hasta las discotecas, porque a veces los sonidos son insoportables. Existen unos protectores que son de silicona y vienen de muchas formas. Incluso también tienen tienen filtros que ayudan a que la persona siga escuchando
lo que hay alrededor, pero no le reduce totalmente la entrada auditiva. Entonces, los protectores es un buen elemento de protección y de... Se me olvidó la palabra. Pues. Bueno, doctora, y bueno, teniendo en cuenta ya lo que nos contabas, ¿qué señales o cuáles son esos signos que nos pueden indicar que estamos teniendo una pérdida auditiva o que estamos teniendo como afectaciones en nuestra audición, teniendo en cuenta pues ya todo esta exposición a los ruidos excesivos? Bueno, los pacientes refieren mucho sensación de oído tapado, no escuchar bien en espacios abiertos, se les reduce la capacidad de audición o de comprender más que todo las palabras. Tinnitus, tinnitus o acúfenos, que son ruidos dentro del oído, que es un mal que aqueja ahora bastante pacientes de todas las edades. Esos son como los síntomas. Y ya con respecto a la exposición de actividades acuáticas, como por ejemplo ir a piscina, ¿cómo nos podemos cuidar para que no nos dé de pronto una infección? Y de pronto, ¿cuáles son esas infecciones que se pueden dar por hacer este tipo de actividades? Y pues si también la presión del agua nos puede afectar o no. Sí, claro, la presión del agua puede afectar, el contacto con el agua en piscinas, ríos. A veces, por ejemplo, se clava en la piscina, el agua entra de forma muy brusca y directo al oído, entonces puede ser peligroso. Para eso existen los tapones que ayudan a contrarrestar la entrada del agua. Son magníficos para esto y se utilizan desde todas las edades y ayudan mucho a las personas que tienen factor de riesgo de adquirir otitis. Y en el caso de adquirir una otitis, ¿cuáles son ese tratamiento que se da y cuáles son las señales de que está sufriendo o no una otitis? Generalmente pues presentan dolor, también sensación de oído tapado. Ya cuando de pronto está más avanzado ya puede presentar supuración. Entonces lo ideal siempre es recurrir al médico inmediatamente, especialmente pues al otorrino. Y el tratamiento que se manda es médico o medicamentoso. Y doctora, ¿cuánto tiempo es recomendable visitar a un otorrino o revisarse los oídos para estar como que seguros de que estamos teniendo una buena salud auditiva? Pues lo ideal sería por lo menos cada 2 años o hacerse los exámenes cada 2 años. Audiometría, logoaudiometría, impedanciometría, que son las pruebas básicas para saber cómo está escuchando la persona y cómo está su oído. Doctora, finalmente hay muchos mitos y verdades acerca sobre la limpieza de los oídos, sobre el uso de copitos o también como el hecho de introducirse algo al oído para limpiarlo. Entonces nos gustaría que nos dijera qué es lo recomendable para limpiarlo, si es recomendable usar lavados o qué otros tipos de tratamientos hay para hacer la limpieza correcta de los oídos. Pues los oídos es recomendable no limpiarlos con nada exactamente. Lo bueno es que cuando la persona se bañe, limpiarse con una toallita aquí alrededor, aquí en la entrada del conducto, pero no introducirse ni copitos, ni mucho menos otros objetos que sean cortopunzantes, que es muy frecuente. Aquí a la consulta llegan muchos accidentes por uso de copitos, perforación timpánica que afecta oído medio, perforación de tímpano y afecta hasta los huesecillos incluso. Ha habido casos bastante graves por el uso de los copitos. Entonces lo ideal es eso. Los oídos no se limpian como tal y tampoco se lavan. Ya si la persona presenta tapón de cerumen por algún motivo, eso debe realizarlo un médico otorrino, pero nosotros mismos no. Es Sandra Tamayo, especialista en audiología, quien nos despejó hoy todas las dudas acerca de cómo cuidar nuestra salud auditiva. Muchísimas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias por su invitación. Continúen con estos y más temas de salud a través de 90minutos.co. Gracias.